Muy bien, pasemos a ver la memoria dinámica. Todo empieza así. Cuando nosotros creamos una variable cualquiera del tipo que sea, tenemos disponible en la memoria RAM un espacio para meter adentro valores. En este caso tenemos espacio para un número entero y podemos meter números enteros. Este espacio se reserva para mi uso personal, para yo, el creador del software, que puedo acceder a la memoria mediante las variables. Entonces, estas variables se almacenan en la memoria RAM, pero en una sección que se llama pila. En inglés sería stack y en español sería pila. Y esto es especial en el sentido de que esta memoria se va a utilizar y se va a ir apilando. Una pila, ¿qué es, no? Una pila es algo como cuando tú tienes un elemento y cuando quieres meter el siguiente elemento lo haces encima y luego el siguiente pues encima y allí vas encimando, ¿no? Es la pila, vas apilando. Ahora también existe la memoria dinámica. Ese ya no se almacena en la pila o el stack. Este se almacena en el heap, que no sé la traducción, pero ese es el heap, donde estará la memoria dinámica. Entonces vamos a hacer una variable de la pila. Por ejemplo, esta variable está en la pila. Ahora, esta variable solamente existe en la función principal main, porque está en la pila y por lo tanto las variables de la pila se desaparecen cuando se acaba la función en la que las variables existen. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una variable x? X aquí la ponemos igual a 5 y luego voy a crear un puntero acá puntero p. El puntero apunta a la x y bueno, voy a crear una función también. Será void, será la función y recibe un puntero. De acuerdo, entonces este puntero que recibe la función, vamos a hacer aquí función y allí meteré el puntero. Aquí tenemos la posibilidad de mostrar el contenido del puntero. En este caso saldrá 5. Allí está. Este 5 no existe en la función esta de aquí. Solamente existe en la función principal. Pero la función de acá tiene acceso a la variable de aquí gracias a al puntero, ¿no? Al puntero p que está aquí, que me ayuda en esta pequeña parte. El puntero lo puse aquí para que lo reciba como puntero y aquí lo use. Pero esta variable x, cuando deje de existir y luego tú quieras volver a usar el puntero, te va a salir un error, ¿de acuerdo? ¿En qué momento la x deja de existir? Bueno, como está en la función principal no se nota. Pero si hacemos otra función, por ejemplo, función 2, esta no recibe parámetros. Tiene, por ejemplo, la variable x la pone a 5 y
esta x solamente va a existir en la función 2. Cuando se acabe la función 2, la variable x deja de existir. Pero ¿qué pasa si tú tienes un puntero que apunta a esa variable? Y ya no existe luego. Pues ese puntero queda inutilizado. Entonces, no vamos a hacer ejemplos de esto todavía, ¿no? Porque no conocemos punteros dobles, ni tampoco conocemos cómo se devuelven punteros por las funciones. Lo veremos en videos avanzados, pero la teoría era esa, ¿no? Pero vamos a generar nosotros memoria dinámica. Para ello vamos a incluir lo que es el archivo de cabecera stdlib.h y vamos a generar memoria dinámica. Vamos a tener un puntero primero, del tipo que usted quiera, por ejemplo entero. Puntero, ahí está. Luego vamos a mandar llamar a la función que se llama memory allocate, que se abrevia como malloc. Luego recibe una variable que se llama tamaño, que indica el número de bytes que quiero almacenar en el heap. Voy a almacenar el sizeOf int para que esto me entregue el tamaño en bytes del tipo entero, para que esto me genere un espacio en la memoria dinámica donde pueda caber un número entero. Esto me está devolviendo un puntero, me devuelve un puntero. Ese puntero lo puedo recoger con P. Este puntero que me está devolviendo apunta a algún lugar en la memoria dinámica que está disponible para mí para utilizar esa memoria. Pero este puntero lo voy a convertir a puntero int, porque esto me devuelve un puntero void, por lo tanto yo lo convierto a int. Si quieren verlo desglosado, pueden hacer un puntero void aquí, así, y después acá te harías un puntero de enteros, lo llamaré x, y aquí x lo haces igual a p, pero lo conviertes a int puntero. Y ya x es un puntero que está inicializado con algún lugar en la memoria disponible para almacenar valores. Por ejemplo, si quieres ver qué valor hay en x, pero asterisco x, ¿no? Para saber qué hay adentro. Pues vamos a ver qué valor hay. Pues está este valor, ¿no? Este valor se generó solo, pero tú lo puedes cambiar. Veamos qué sale. Ahora sale 632 aquí. Ahora 104. Sí, es indistinto, ¿no? Si tú tomas el valor de origen con el asterisco x y le pones el 5, entonces el 5 es tu valor. Tú lo eliges. Ahí está el 5. Siempre vale 5. Entonces, esta memoria dinámica no se destruye automáticamente. Aunque la función principal se acabe, esta memoria sigue ocupando espacio. Incluso cuando el programa termina, yo creo que cuando el programa ya deja de funcionar, la memoria se queda allí atascada. Tú tienes que liberarla o destruirla para que quede vacía, para que pueda utilizar esa memoria otros programas diferentes que tú uses. Por ejemplo, un navegador de internet, un Paint, un Mozilla, un 7-zip, un QBTorrent, cualquier software que ocupe memoria dinámica y tú le dejas el espacio limpio para que lo use. Para ello liberas con la función free, que significa libera, ¿no? Y allí recibe un puntero void que puede liberar esa memoria apuntada. Aquí puedes poner el puntero x para que lo libere. Pero decíamos que recibe un puntero void. No importa si le pones el puntero de int, porque de todas maneras esta función convierte el int asterisco a void asterisco. Si quieres puedes meter directamente la p y no habría diferencia. Pero yo dejaré la x, ¿no? O bueno, hagámoslo con p y luego cambiamos todo a x. Pero primero con p.
Si se dan cuenta, sí funciona, ¿no? El programa hace lo que tiene que hacer con el 5, lo muestra y luego ya libera la información. ¿Qué pasa si liberas la información antes de utilizar el valor? Por ejemplo aquí, liberas la información y luego estás pretendiendo utilizar esa información. Ese 5 desaparecerá y será otra cosa. ¿De acuerdo? Ese 5 lo borraste, por lo tanto no hay valor para ti. Sale un valor desconocido. Hay que tener cuidado con eso. La memoria debes liberarla únicamente cuando ya no la usas. Entonces al final del programa es cuando yo ya no la uso. Pero a mitad del programa sí la uso. No debo liberarla porque la estoy usando. Eso es todo, ¿no? Ahora, para no utilizar el puntero void, puedes borrarlo. Y este P, aquí pones la X. Esta parte la quitas. Pero en esta parte haces la conversión a puntero int. Lo demás queda igual. Y aquí liberas con X. Y el resultado será el mismo, ¿eh? El resultado es el mismo, 5. Ahora, existe un valor de los punteros. Existe un valor que se llama null. Tú puedes tener un puntero cualquiera y puedes ponerlo igual a null. Null es un macro que vale 0. Sí, null está definido de esta manera, ¿eh? Define null y ponen un 0 ahí. Es decir, que si pones null es como poner 0. Es lo mismo. Entonces, si tú pones que el puntero es null, significa que el puntero es nulo. Es nulo. O que no apunta a ningún lugar de la memoria. No apunta a ningún lugar. ¿Y qué pasa si tú liberas con free ese puntero que en realidad no hay nada que liberar porque no hay información allá adentro? Pues no hay ningún problema, porque si tú liberas un puntero que no está siendo utilizado, no pasa nada, porque se da cuenta, automáticamente se da cuenta que no tienes que liberar nada y no lo hace. Esta función automáticamente lo descubre y dice, bueno, el puntero ya es nulo, no haré nada con él, lo dejo pasar y no pasa nada. Eso simplemente es lo que sucede. Ahora les voy a explicar una cosa. Cuando tú tienes una variable normal, X, esa ya no es memoria dinámica, esa ya es una variable normal, que le pones un valor cualquiera. ¿Qué pasa si tú haces un puntero como un P y lo pones igual a la dirección de la X y pretendes liberar el puntero? ¿Me explican qué puede pasar allí? Eso es un grave error, porque esta función libera información de los punteros, pero información dinámica, y el puntero tiene información estática o de la pila, ¿no? Por lo tanto, la función free no puede liberar esa memoria porque no está en el heap, está en la pila. Entonces el error será inminente. Vamos a ver. Bueno, no se nota que el programa explote, pero esto ya de por sí está mal. O igualmente, si tú quieres liberar directamente la dirección de la X sin utilizar el puntero, porque la dirección de la X genera el puntero literal a la variable X, por lo tanto es un puntero esto. Entonces cuando liberas ese puntero es equivalente a lo que tratamos de hacer la otra vez. Que miren, ya incluso me está advirtiendo aquí que no puedes liberar, dice, no debe usted liberar objetos que no son del heap, o algo así dice, como el objeto X, ¿no? Precisamente, si no le pones el heap, si no es memoria del heap o dinámica, el free falla. Por eso te advierte. Únicamente cuando haces la función malloc, que estamos haciéndolo aquí. Malloc size of int. Aloja memoria para un número entero. Si no la vas a usar, libérala aquí. Y eso no tiene ningún problema. Ahí está. Esta expresión de aquí pues se ve complicadísima, ¿no? Dices tú, bueno, qué feo se ve.
Pero así es este lenguaje, así es como se observan las instrucciones. Acostumbrémonos a ellas y serán nuestras amigas. Entonces, hasta aquí el tutorial de hoy, nos veremos en el siguiente.